clase. Y para esta clase, quiero que se fijen en lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer un repaso bien breve, tanto de la materia como de lo que es la tabla, la construcción de la tabla de distribución. Ok, perfecto. Les voy a compartir un momentito esto, solamente como un repaso, solamente para acordarnos. Y luego empezamos ya a trabajar. Muy bien. Nos dice que estadística es parte de la matemática, recolecta, ordena, procesa y obtiene resultados. ¿Ya? Es una parte de la matemática que recolecta información, ordena información, procesa información y obtiene resultados. La estadística tiene elementos. ¿Cuáles? La población y la muestra. John Jairo, ¿la población qué era? ¿Qué dice que es la población? Completo del que se va a hacer la investigación. Grupo completo del que se De va a acuerdo, hacer la gracias. investigación. Alejandra Paredes, ¿qué es la muestra? Alejandra, activa tu micrófono, por favor, Alejandra. Ok, Carla Aro, ayúdanos, por favor. Subconjunto de la población del que se obtiene información y conclusión para aplicar a toda la población. Perfecto. Cuando entonces trabajamos con estadística, tenemos estos elementos, la muestra y la población. Cuando tomamos los datos, en estadística podemos tomar dos tipos de datos. Estos datos se manejan en variables y las variables o los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos, valores numéricos, cualitativos, no numéricos, ¿cierto? Y se acuerdan que la primera tabla de distribución que nosotros aprendimos a hacer es esta. Esta es la tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados. ¿Por qué? Porque simplemente se escribe el nombre de la variable y se llena la tabla de acuerdo a cada uno de los elementos que se necesitan calcular. En este caso, la frecuencia absoluta, la relativa, el porcentaje, la acumulada absoluta y la acumulada relativa. Presten atención. ¿En qué difiere esta con la tabla de frecuencias por intervalos? La primera diferencia, a ver, Paula, una diferencia, solo una. ¿Qué tiene de más? ¿Qué tiene de menos la tabla? Esta es una tabla de distribución de frecuencias simple. Pero la que es el porcentaje. ¿Qué pasa con el porcentaje? No está siempre en la tabla de frecuencia. De distribución por agrupados, por datos agrupados. Ok, gracias. Renata, ¿cuál sería otra diferencia entre esta y la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados? Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. ¿Qué pasa con la frecuencia absoluta? Es la repetición de cada intervalo. No también. Nicolás Martínez, te escucho. Mande, profe. Diferencia. ¿En qué se diferencia esta tabla de distribución normal de la tabla de distribución de frecuencia por intervalos? O agrupada. Miren, ahí está la diferencia. Ya que no le dieron, no le atinaron, no se acordaron. La marca de clase. Lo primero, que aquí se escribe la variable. Rojo, verde, azul. ¿Ya? Es decir, se escribe la variable, cada respuesta. Acá se utiliza un intervalo para determinar el intervalo de datos en el que va a estar nuestra variable. Entonces, por ejemplo, si digo, a ver, de los chicos del colegio de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, necesito saber cuántos jóvenes se encuentran entre los 11 y 13 años.
¿Qué estoy determinando cuando digo entre los 11 y los 13 años? ¿Qué Un intervalo. Está dentro de Correcto, un ese número. intervalo, un intervalo. En las tablas de distribución de frecuencia agrupada se determinan intervalos. Y los intervalos, por ejemplo aquí, entre el 5 y el 13. Pero hay dos elementos importantes que están aquí al final del intervalo, fíjense. Los corchetes, los paréntesis. Determina si es un intervalo abierto o cerrado. Correcto. Los valores, y aquí me está diciendo que el 5 está incluido entre los valores y el 13 está excluido. No se le toma en cuenta. Es decir, hasta el 12.99 tomo en cuenta. El 13 ya no está incluido. Otra diferencia, fíjense, que antes de la frecuencia absoluta, que por ahí alguien me hablaba de la frecuencia absoluta, se encuentra algo nuevo, que es la marca de clase. La marca de clase. Y la marca de clase se obtiene sacando algo así como el promedio de los límites del intervalo, ¿sí? Que se encuentran acá. Y eso ya aprendieron con el profe. Todo lo demás, ustedes ya lo conocen. Veamos entonces. Ok, vamos al ruedo, chicos. Victoria, ¿me ayudas por favor leyendo el enunciado de nuestro ejercicio? Ya. Ejercicio 1. A continuación se muestra la estatura de 40 adolescentes. Usando esta información, generar la tabla de distribución de frecuencias agrupada por intervalo. Muy bien, perfecto. Fíjense ustedes. Me dan estos datos. Todos los datos que se encuentran aquí en son la estatura de 40 personas, de 40 jóvenes. Y fíjense que la estatura está en centímetros, por eso está 169, 170, etcétera. Está en centímetros. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Aquí sí me prestan atención. Voy a empezar a trabajar para generar la tabla de distribución. Cuando ustedes tengan un ejercicio en el que yo tengo que generar una tabla de distribución por intervalos, lo primero que debo hacer es cada uno de estos valores le voy a colocar así, en sentido vertical, generando una matriz de datos. Miren, ¿qué hice? Me tomé la molestia de ir escribiendo cada uno de estos datos acá. Si de pronto estos datos yo los tengo en Word, perfecto. Les transformo en una tabla y la tabla le paso acá, que eso es fácil. Y ya está, 40 datos ingresados aquí. Primer paso. Segundo paso. Para generar una tabla de distribución por intervalos, yo necesito determinar los intervalos. Para determinar estos intervalos, es importante saber algunas cosas, como por ejemplo, rango, número de intervalos, amplitud. Mateo Burgos, el rango, ¿qué es el rango? ¿Cómo se calcula este valor que dice aquí, rango? Me parece que en el libro de ustedes el rango está con la letra R, la R de rango. Es superior menos límite inferior. Correcto. El rango es igual al valor más alto de los datos menos el valor más pequeño, ¿sí? De todos estos datos, ¿cuál es el mayor? Ah, caramba, son 40 datos, me tocaría estar revisando de uno en uno, ir sacando y probando. No, en Excel esto es fácil. Fíjese usted, mire, le voy a ampliar. Mayor, necesito buscar el dato mayor de una lista de datos. Escribo. Dame un ratito porque le cambié. Ok, igual. La fórmula max busca, y aquí me dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, el máximo de los datos que se encuentran, fijarse, de los datos que se encuentran, ok, déjenme, ok, desde aquí, desde la celda B4 hasta la celda B43. ¿Ya está? Desde la B4 hasta la B43. Ya seleccioné el rango de datos. Y mire, cierro el paréntesis y presiono Enter. Ese es el número mayor. El 178 ha sido el mayor de todos estos. ¿Dónde está? Solo que me ponga a buscar. Así como encontré el mayor, yo voy a encontrar el menor. Si para el mayor utilicé la función max, no LARMAX, por lógica, ¿qué buscaría para el menor? ¿Qué me tocaría? Max mayor. ¿Para el mínimo o para el menor? Min. Correcto, min.
La función min en Excel dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, es decir, el más pequeño, el mínimo. Nuevamente, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Señalo los datos, señalo el lugar donde se encuentran los datos. ¿Cómo los voy a señalar? Si es que me sé las celdas, señalo y escribo las celdas. Si no, caso contrario, mire, hago la selección, perfecto, y presiono Enter. Y el valor mínimo, ahí está, ha sido 149. Ahora sí, Renata, me dijeron que el rango se calcula ¿cómo? Rango es igual a ¿qué? No te escucho, no sé si le abres el micrófono. No me acuerdo, Alicia. Ok, señor Rivera, ¿me Límite. ayuda por favor? ¿Mr. Rivera? Ya, rank El rango. sería rank. Ya, el rango. ¿Cómo se calcula el rango, señor Rivera? Límite superior menos límite inferior. Correcto, valor más alto menos el valor más pequeño. Entonces esto sería igual al mayor menos el menor. Correcto, ahí está. El rango es de 29. Intervalos. Les pregunto, aquí sí quiero que ustedes me expliquen. En los ejercicios con el profesor Manuel, a ustedes les decía, trabajamos con 2 intervalos, con 3 intervalos, es decir, él definía los intervalos o calculaban ustedes los intervalos. Nos daba los intervalos. De Nos acuerdo, daba vamos a... nosotros 2 intervalos. Ok, listo. Supongamos que vamos a trabajar con... ¿Cuánto será? Con 6 intervalos. Trabajemos con 6 intervalos. Listo. Y finalmente la amplitud. Esto sí se calcula. La amplitud es igual al rango dividido ¿para qué? Para el número de intervalos, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? 29. Correcto. 9. Este valor dividido para el número de intervalos. No voy a escribir, prestarán atención, estamos trabajando en Excel. En Excel no voy a escribir 29 dividido para 6. No. ¿Por qué? Porque es posible que yo aumente datos en la lista de respuestas y todos estos valores tienen que cambiar. Y no voy a estar cambiando de uno en uno, acuérdese, siempre referencias. Muy bien, 4.83. ¿Puedo utilizar una amplitud de 4.83? Sí, pero de preferencia se utiliza números enteros. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Redondear? Correcto, redondear. redondear al entero superior, al inmediato superior, que en este caso sería 5, ¿no? Listo, ahora sí, empecemos a crear la tabla de distribución de frecuencias. Aquí está la tabla. Esto voy a empezar a crear. Listo, empecemos. Primer intervalo. ¿Cuál es el límite inferior del primer intervalo? El dato más pequeño, más bajo, el menor dato que tengo. ¿Cuál sería? 149. Perfecto, 149. Límite superior. Límite superior es 178. al límite inferior. Presten atención. Si yo le pongo 178, ¿cuántos intervalos voy a tener de datos? Solo uno. Solo uno, por supuesto. Y aquí me están diciendo que yo genere 6 intervalos, chicos. Si digo valores entre 149 y 178, ya estoy poniendo todos los datos, entonces no trabajaría así. Ok, por lo tanto, para el límite superior, ¿qué se hace? Se suma. El límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, de 149 a 154. Siguiente límite. Como este es incluido y este es excluido, pues entonces este de aquí se vuelve a repetir, 154, y esto va a ser igual 159. a este 154. valor, sí, correcto, más, El 5. y le voy a poner este, pero con el 4 para que me aparezca como, mire, con la, para poder copiarle. ¿De acuerdo? Entonces, 159, y aquí 164. Ok, copio la fórmula.
¿Por qué no le copio de una vez? Porque no tengo valores acá, ¿no? 169. Porque si le copiaría, mire, me va a dar 5. ¿Por qué? Porque aquí no está el 174. ¿Ya? ¿Está bien establecidos estos límites? Veamos si es cierto que están bien establecidos. Fíjense en ustedes. Espérense, le voy a arreglar esto. Que se vea bonito. Se le hicieron una preguntita. El 5 Pregunta. abajo de amplitud de 483 del 5, ¿dónde salió? Dice. ¿Por qué le puse el 5 aquí? Son unos intervalos. No, a este valor le estoy redondeando al inmediato superior, al 5. ¿Sí? Entonces, fíjate, del 483 le estoy redondeando al inmediato superior, que en este caso sería el 5. ¿Ya? Eso es todo lo que hice. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar con decimales acá. Fíjate, yo no tengo decimales aquí en los datos. Entonces, es preferible no trabajar con decimales acá, en la tabla de distribución. Pero, si es que aquí en los datos a mí me dan valores con decimales, obligatoriamente tengo que trabajar con ese valor, con el 483. Obligatoriamente. ¿Sí me entiendes? Acordarás, cuando tiene valores enteros, usted puede hacer esta aproximación y puede trabajar con estos límites. Pero si usted aquí en los datos tiene números decimales, por ejemplo, 1.65, 1.32, imposible. La amplitud se calcula y se deja tal como está únicamente con 2 decimales. Punto, se acabó. Y ahí se generan los intervalos. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Vamos con lo siguiente. He generado los intervalos. Voy a calcular la marca de clase. A ver, Emily González, la marca de clase, ¿cómo la calculo? ¿Qué es la marca de clase? Es el número que se encuentra en el centro, en medio de los límites, ¿cierto? En el centro del intervalo. Si el intervalo va desde 149 hasta 154, Límite inferior más límite superior dividido por 2. saco el promedio de los límites. Correcto, sí. Entonces esto va a ser igual a este valor más este valor, todo esto, la suma dividido para 2. Estoy sacando el promedio. ¿Ya? Y por si acaso, sabe que Excel casi no se equivoca. Me voy a fijar, 151 se encuentra en medio entre 149 y 154. Sí, probemos con este. 166 se encuentra entre 164 y 169. Sí, correcto. Entonces, la marca de clase es el punto intermedio de estos dos valores. ¿Listo? Eso es la marca de clase. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros de cómo generar hasta aquí la marca de clase? Vamos a empezar entonces con lo que es la frecuencia absoluta. Ok. De manera general, Joao Díaz, la frecuencia absoluta, ¿qué es? ¿Cómo la obtienes? ¿De dónde se saca? De manera general. En las tablas de distribución sencillas, a ver, regresemos acá. Aquí, frecuencia absoluta. ¿Cómo obteníamos esta frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta ya nos dan. No. No, entonces ahí sí. No siempre. No, la frecuencia absoluta no siempre nos dan. En los ejercicios que pónganse en la vida real. En la vida real. Les digo, chicos, por favor, vamos a hacer una encuesta y cada uno de ustedes se va a ir a un colegio. Vamos a trabajar con los colegios fiscales. Ustedes deben ir, vamos a ir en grupos de 3 personas. Van a tomar datos sobre la estatura. Necesitamos saber la estatura de los alumnos del bachillerato. Usted va a ir con una, qué sé yo, una balanza en las que se puede medir también. Probablemente le va a dibujar en la pared, va a utilizar un metro y le va a poner en una pared y va a ir señalando. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿sabe qué? Trabájeme en centímetros, no me trabaje en metros. Entonces, una persona que mida 1,53 va a ser 153 centímetros. Ustedes van a tomar todos esos datos. Cuéntenme. ¿A ustedes les van a decir ya la frecuencia? No. Ustedes tienen que calcular todo eso. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios, muchas veces en los ejercicios de
de estadística sí vienen esos datos, pero en la vida real usted tiene que calcular. Listo. Frecuencia absoluta, ¿qué es? Es el número de veces que yo tengo una variable. Por ejemplo, si 3 compañeros me dijeron rojo, pues la frecuencia es 3. Si verde me contestó 1, pues la frecuencia es 1. Y si azul, al momento de hacer mi encuesta, 9 personas les gusta el azul, pues la frecuencia absoluta es 9. Lo mismo pasa aquí. Necesito sacar la frecuencia absoluta. Es decir, los valores que se encuentran entre el límite superior y el límite inferior. A ver, si vamos a hacerlo manualmente es de la siguiente manera. 149 y 154 sería entre el 149 y el 153. ¿Por qué? Porque el 154 no va incluido. Este no. Y se dan cuenta de cuánto tiempo me voy a demorar en revisar qué valores están dentro de ese rango. Y ahí me tocaría ir tachar, revisar. Este sí. Este está ahí dentro. Ya va uno. Vamos, sigamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Excel, ¿qué hacemos? Utilizamos una función y se pone igual. Y la función se llama frecuencia. ¿Ya? Y si usted le lee, dice, frecuencia, calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que de grupos. ¿De acuerdo? Parece una locura, pero es fácil. Abro. ¿Qué debo buscar? ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son los datos? A ver, espérenme un ratito, le voy a borrar porque necesito bajar el zoom, porque si no, como los datos están en sentido vertical. Ok, listo, ahí vamos. Entonces le pongo igual. Para los que están en dispositivos móviles, ni modo, traten de verle igual. Frecuencia. Abro paréntesis, los datos. Estos son los datos. Aquí están mis datos de mi encuesta. Perfecto. Punto y coma. Grupos. Voy a hacerle solamente el primero. Grupos. El grupo es el límite hasta donde puede estar. Es decir, este de aquí. ¿Sí? Y me dice que solo 3 valores se encuentran entre el 149 y el 154. Ok, otra forma de hacerlo es seleccionando estas. Y ahí los grupos no va a ser solo un valor, van a ser varios valores. Fijarás en, por favor. Le ponemos entonces aquí, igual. Frecuencia. Abro paréntesis. Los datos, selecciono los datos. Perfecto, aquí están mis datos. Estos son mis datos. Punto y coma. El grupo, es decir, estos límites, ¿a qué grupo van a pertenecer? Cierro el paréntesis, pero aquí una cuestión muy importante. Si solamente presiono Enter, me va a salir esto. Y nada más, si se fijó. Pero, ok, vuelvo a señalar, vuelvo a escribir, frecuencia, abro paréntesis, selecciono los datos. Ok, desde aquí hasta acá. Punto y coma. Los límites, estos valores de aquí. Cierro paréntesis. Control Shift Enter. Ahí están las frecuencias, chicos. Y ya, de 40 datos, ya tengo las frecuencias. Veamos si es cierto. ¿Cómo se sabe? Haciendo la sumatoria. ¿Sí se acuerdan la sumatoria de frecuencia que tiene que ser igual al tamaño de la muestra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Hey? ¿Alguien? No. Sí, no, no, sí. No. A ver, miren, aquí, ¿se acuerdan que teníamos 319 y aquí teníamos que sumar? Si este valor era igual al número de encuestados, estábamos bien. Y si no, no. A ver, preguntas hasta aquí. Dicen, ¿puede repetir, por favor? Lo último, Sí. ya de acuerdo, pero si no, ¿sabes qué? Para no señalar los datos, B4, déjame anotar, por favor, déjame anotar cuáles son los rangos de celdas. B4 hasta la B43, dice 43. Y desde la I15 hasta la I20. Ok. Mira, borro. Voy a calcular las frecuencias. Empecemos. Primer paso.
señalo todas las celdas en donde tengo que obtener la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Número de veces o un número de datos que se encuentran dentro de este límite. ¿Cuántos de los datos que tengo allá están dentro de este límite? Perfecto. Señalo. Siguiente paso. Igual. Frecuencia. Abro paréntesis. Me dice que seleccione los datos. Entonces, con mi mouse yo seleccionaba los datos. Ahorita yo le voy a escribir para no tener que cambiar desde la B4, 2 puntos, hasta, los 2 puntos significa hasta, la B43. Punto y coma. Ahora, el siguiente valor que tengo que darle, los grupos de los límites que están aquí. Y los límites están desde la I15 hasta, a ver, espérenme, desde la I15 hasta la I20. I20. ¿Ya? Miren, se seleccionó. Cierro el paréntesis. Presten atención. Presiono Shift, Control, Enter y tendría que aparecer en todos, sino que no le seleccione. A ver, ahí va. Igual. Frecuencia. Abro paréntesis. Era desde la B4 hasta la B43. 43. Punto y coma. Y desde la I15 hasta la I20. ¿Ya? Que estoy señalando solamente donde están los datos. Shift, Control, Enter. Y ya están las frecuencias, chicos. Ahí está. ¿Ya? Si yo no presiono el Enter, a veces nos da un error. ¿Cómo sé que hay un error? Porque aquí se aparece un símbolo de un triángulo verde. Preguntas hasta aquí, chicos. Ahora sí. Profe, había dicho Control Shift. ¿Disculpa? Control Control Shift. Shift, Enter. Control, Shift, Enter. Ya, profe, gracias. Control, Shift, Enter. Primero presionas Control y Shift, les mantienes presionado y luego ¡plac! Enter. Y salen los resultados. ¿Sí? Les repito, Control, Shift y le das solo un clic en el Enter y se calcula eso. Pero acuérdate que tiene que estar seleccionado todo. Si no te va a pasar lo que hace rato me pasó, solo salen en la primera celda. ¿Listo? Muy bien. Dejamos de compartir.